Les decía entonces que hoy tenemos un tema excelentísimo. A mí me ha encantado, me he disfrutado este estudio bíblico a mí, pues. El tema de hoy, continuando con las series de Conociendo a Dios, hoy es específicamente hablar de Dios como soberano. Vamos a hablar de su soberanía. Entonces, es un tema que me ha resultado bastante extenso, que creo que lo voy a tener que dar en 2 o 3 clases. Entonces hoy básicamente vamos a hacer como una introducción. Vamos a ver si lo logramos hacer pues en el tiempo que da la primera reunión. Bueno, al decir Dios soberano, empiezo con una pregunta para ustedes. ¿Será verdad o será correcto decir que soberano quiere decir que Dios lo controla todo? Dejo la interrogación. Dios, ¿cierto? Pensamos Dios, Dios, el Señor de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Él tiene el control de todo? Yo sé que allí cada una se está contestando o está simplemente esperando una respuesta. A medida que vamos a ir desenvolviendo todo esto, vamos a encontrar esas respuestas. Pero si la respuesta es sí, él lo controla todo, entonces podemos dar por terminada esta clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Si Dios controla absolutamente todo lo que pasa en el mundo, entonces ya hasta allí, eso es todo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí en serio. El término soberano como tal significa máximo poder o autoridad sobre algo, sobre una nación, sobre un grupo de personas. Generalmente al decir soberano pensamos en un rey, ¿cierto? La soberanía de un rey. Pensamos en una monarquía, en un monarca, sea un rey, una reina, quien dirige un reino, quien dirige un país. La palabra soberano también se puede usar para indicar, por ejemplo, un país que es completamente independiente, es decir, que no es una colonia, que se ha independizado, un país que no le rinde cuentas a nadie. Por ejemplo, Estados Unidos, digamos, un país que no depende ni económicamente ni le pide, ni tiene que pedirle consejo, digámoslo así, a nadie, que se gobierna independientemente. Se dice que es un país soberano, no recibe ni órdenes, ni soporte económico, ni nada por el estilo. Entonces, la soberanía de un rey o de un país le permite tener la independencia de tomar sus propias decisiones, de hacer las leyes y de necesitarse de cambiar esas leyes. El único que puede hacer eso. Y también de hacer cumplir las leyes. Hablando ya específicamente de Dios, soberanía quiere decir que es el mandatario supremo, la máxima autoridad, el todopoderoso, el rey de reyes. No hay Dios por encima de él. Él no recibe órdenes de nadie. Él por su soberanía creó todo este universo a su gusto, como también las leyes que rigen este universo. Entonces yo les voy a plantear algo así. El desconocimiento de Dios en esta área de su soberanía nos puede llevar a una de dos posiciones. Y son estas. La una puede ser que al no saberlo como soberano, ¿qué quiere decir? Podemos tomar una actitud de cristiano pasivo. El cristiano pasivo es el que se queda aquí recibiendo, sentadito recibiendo golpes, digámoslo así. El que acepta con sumisión todo lo que nos pasa porque pensamos que él como soberano lo causó y lo permitió. Es decir, lo vamos a seguir honrando, lo seguimos amando, lo seguimos sirviendo, quizá, pero en esa actitud sumisa de decir acepto lo que me estás enviando. Es decir, como lo respetamos, porque es nuestro Dios y tenemos y le tememos con temor reverente, entonces por eso continuamos con él aceptando lo que supuestamente creemos que es su voluntad y no hacemos nada al respecto. Nos quedamos
como les decía al principio, como recibiendo los golpes y aceptándolos con sumisión. La segunda posición que puede suceder es el grupo de personas que toman antes es el otro bando, que deciden ponerse a odiar a Dios. ¿Por qué? Generalmente en respuesta a algo que les haya sucedido. Lo vemos mucho cuando se les muere una persona, un ser querido, o por ejemplo, cuando nace un niño enfermito o nace, diga usted, con deformidades o con una enfermedad incurable o cualquier tipo de cosa. Entonces, este otro grupo de personas, el segundo que yo puse aquí, es esa categoría que decide más bien apartarse de Dios, que se enoja con Dios por lo que le sucedió, también por desconocer su soberanía. Eso le puede pasar, este punto número 2, le puede pasar a una persona, sea que ya conocía a Dios y estaba con él, o sea una persona que no estaba en los caminos de Dios para nada. El que ya estaba con Dios, de pronto, aunque estaba y tenía una relación con él, no sabía de su voluntad, su soberanía, entonces asumió las cosas, las tomó erróneamente y decidió apartarse. O le pasa a personas que nunca han estado en los caminos del Señor y entonces sucedió esto, perdió un ser querido, sintieron que Dios se lo quitó y deciden apartarse y dicen, ah, pues si este es su Dios, no me interesa conocerlo. Y se quedan completamente en esa posición de no querer tener nada que ver con Dios. Entonces, como podemos ver, ambas posiciones son posiciones negativas que van a afectar la relación que tengamos con Dios. Sé que hasta aquí las cosas no van claras, pero no se preocupen, tengan paciencia que a medida que avanzamos el tema va a ser mejor comprendido. Como podemos ver, pues les decía, las dos posiciones son negativas, pero el término soberano, y esto es una opinión mía, que me la saqué de un verso, el término soberano para mí abarca las tres cosas que siempre describimos de Dios: su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Entonces, me imagino que todas conocen esto, pero lo voy a mencionar por si no saben, la omnipotencia de Dios. Que Dios sea omnipotente significa que Él todo lo puede. Que Dios sea omnipresente significa que Él está en todas partes y en todos tiempos. Que Él sea omnisciente significa que Él todo lo sabe, que para Él nada es desconocido. Entonces, yo creo que se acuerdan de la clase pasada, veíamos un verso en Isaías 44:6, que eran las propias palabras de Dios diciendo, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Fuera de mí no hay otro Dios. Hasta ahí les leí yo, pero continúa diciendo esto. Si acaso lo hay, que se presente y lo diga, dice Dios, que anuncie el futuro y diga lo que va a pasar. Mire lo que dice él ahí, como quien dice, a ver pues dónde está el Dios, si está aquí que salga, que diga pues, que muestre el futuro y que diga lo que va a pasar. Entonces, a mí me da, en mi opinión, ese verso de Isaías 44:6 describe esas tres cosas que les acabo de decir de Dios. Si miramos de nuevo, cuando él dice, yo soy el primero y yo soy el último, está describiendo su omnipotencia allí, como quien dice, yo soy acá y por encima de mí no hay nadie, yo soy el Altísimo. Después dice, yo soy, perdón, creo que me equivoqué. Yo soy el primero y yo soy el último. Lo que quise decir es que determina su omnipresencia. Determina eso, ¿por qué? Porque Él está al principio y Él está al final. Porque Dios es principio y final, está en todos los tiempos. Entonces eso describe su omnipresencia. La omnipotencia, que me equivoqué, fue aquí donde dice, fuera de mí no hay otro Dios. O sea, yo estoy por encima de todo y de todos. Y cuando dice aquí que si acaso lo hay, que se presente y lo diga y que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder, está hablando de su omnisciencia, de saber todo, saber todas las cosas, aún saber lo que está por suceder en el futuro. Entonces, a mí me parece que ese verso nos describe mucho todo esto y para mí eso abarca su soberanía.
vamos a comenzar a explicar bien lo que es su soberanía y para eso los voy a llevar al momento de la creación. Vamos a describirlo, creo que hoy alcanzo a hablar solamente de la parte de la creación de pronto y de la salvación, pero quise hablar de la sabiduría, de la soberanía, perdón, en esos tres tiempos, en la creación, en la salvación, en el momento de la salvación, o no sé si lo puedo decir, momento de la salvación cuando ocurrió o cuando Dios la anunció, y en el momento de los tiempos finales, de los últimos tiempos. Entonces, empecemos a explicar la soberanía desde su creación. Les voy a comenzar con un chiste que hay, que me parece muy apropiado para esta explicación de la creación. En este chiste dice pues que hay un hombre que decide retar a Dios, que se cree pues ya el que se lo sabe todo, y le dice que hagan una competencia y le dice, Señor, pues ya estoy listo, vamos a ver quién hace el mejor ser humano. Y Dios le dice, ok, listo, hagámosle. Ok, yo te doy ventaja, le dice Dios, empieza tú primero. Entonces el hombre llega y se agacha para comenzar y agarra tierra del suelo en su mano y le dice Dios, pero la condición es que tú uses tus propios ingredientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre llega a creer que él está llegando a estar al nivel de Dios, que lo está empezando a superar, estamos viendo mucho eso en estos tiempos, pero en realidad, si el hombre fuese sabio, se daría cuenta de que todo lo ha hecho Dios ya, de que nada está inventado. El hombre puede decir inventó la electricidad, la luz, no sé, lo que sea, pero todo ya lo había hecho Dios y el hombre lo está haciendo con los elementos que Dios ya creó. Y la soberbia del hombre se ha visto desde la creación, porque el mismo Adán y Eva quisieron, es pura soberbia y ganas de alcanzar lo que Dios, lo que es Dios, porque Dios les advirtió que si comían de ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos irían a ser sabios como él, iban a saber muchas cosas. Y eso era lo que ellos querían. Por eso fueron tentados, por eso ese momento, esa manzana, si es que era una manzana, lucía demasiado, demasiado, ¿cómo se dice la palabra? O sea, muy demasiado atractiva a sus ojos, a sus Provocativa, sentidos. ¿Cómo? provocativa. Provocativa, gracias. Sí, no me salía la palabra. Demasiado provocativa a sus ojos y era esas ganas de querer ser como Dios. Eh, Esto en la humanidad se está viendo, como les decía, muchísimo hoy en día, porque estamos olvidando quién es Él. Estamos olvidando que Él está por encima de todo y de todos, que Él es nuestro creador, que absolutamente todo lo que veamos eh, fue en sus inicios, cualquier cosa que el hombre hoy en día utilice para el trabajo que haga, todo fue ya creado por nuestro Dios. Entonces, en la creación, veamos Génesis 1:1, el primer versito de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No voy a seguir leyendo, todos sabemos, y siguió creando y creando y creando todas las demás cosas que ya sabemos, pero vámonos un poquitico más allá de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Pongámonos a pensar, Él creó toda clase de plantas. Él puso en esa planta una cantidad de información. Él le puso qué color de hojas, qué formita de hojas, si daba flores, qué flor dar, qué color, qué fragancia, qué tipo de abejitas iban a gustarle esa flor. Cada detalle, por más simple que fuera, demuestra cómo el Señor puso toda su dedicación y todo su gusto, toda su belleza en esa creación. Él puso mucha información, digamos, en árboles, las hojas. A cada árbol le dijo si ese árbol iba a mudar flores, perdón, a mudar hojas, que las hojas se cayeran en determinada estación del año, se lo puso Dios. Si era para que el árbol se secara completamente en cierta estación del año y volviera a resurgir.
cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar en este momento. De esa misma forma, Dios creó también el hombre y la mujer y los creó así, hombre y mujer, y le dijo a cada uno, usted es el hombre, usted es la mujer. Y le puso a la mujer la habilidad de procrear, no se la dio al hombre. Dios tomó decisiones soberanas en ese momento, como decíamos, sin consultar a nadie, porque Él es la autoridad mayor y confiamos que Él está tomando todas las decisiones porque es lo mejor. Recordemos cómo Dios, cada que creaba algo, cuando leemos Génesis, continúa diciendo, y vio Dios que era bueno. Cuando Él dice eso, está dándole un valor a cada cosita que Él creó. Él además decidió en su soberanía darle un cargo muy importante al hombre, al ser humano. En ese momento a Adán, que representaba la humanidad, le dio el cargo de estar como cabeza de este mundo. Le dijo que dominara todo el resto de la creación, nos puso por encima del resto de la creación. Es obvio, sabemos de que lo que les decía ahora, de que esa fruta resultó muy provocativa para ellos y decidieron querer ser como Dios y eso los llevó a desobedecer. Y con esa desobediencia, entonces terminaron por perder o terminamos por perder la humanidad el dominio de este mundo. Entonces, ¿a quién se le cedió? Hay una palabra, una escritura que dice que uno es siervo o esclavo del que obedece. Entonces, en ese momento, Adán y Eva le obedecieron a Satanás, por lo tanto, el que ya recibió el dominio sobre este mundo al que le servíamos, supuestamente si no fuera porque Jesús vino, era a Satanás. Entonces, él tomó el dominio de este mundo desde ese momento. Ahora volvamos a Dios como soberano en la creación. Pongámonos a pensar cuando un diseñador de modas o un ingeniero, cualquier persona que tiene como oficio crear, diseñar, hace algo, crea algo, le hace como un control de calidad y mira si está bien hecho y si no. Y cuando no está bien hecho, lo descartan. No pueden utilizarlo porque no le va a quitar valor a su compañía y a su trabajo, a su renombre. Dios, todo lo que Él hizo, lo consideró bueno. Como les dije ahora, todo lo que hacía, decía, y vio Dios que era bueno. Pero vemos que el mundo actual ha estado demostrando cómo desvaloriza las cosas que Dios ha creado, empezando por la vida, ¿cierto? Hemos ido notando que la vida está perdiendo cada vez más valor. Hay cada vez más, lastimosamente, cada vez más hay aceptación acerca del aborto, asesinatos, como si la vida valiera un centavo. Dios ni siquiera creó la muerte. Cuando vemos su creación, cuando leemos el Génesis, Él todo lo que creó fue vida, vida, belleza. Él no creó la muerte. Él le había puesto vida eterna al ser humano. Y cuando hizo su control de calidad, que le digo yo, dijo aquí en el último verso de Génesis 1, en el verso 31, dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. No solamente era bueno en gran manera. Allí Dios le está poniendo un valor alto a lo que Él creó. Con esto podemos ver de que no solamente Él todo lo puede, Él todo lo decide, sino que Él todo lo que hace es bueno, para que vamos conociendo a Dios, que su voluntad es buena. Él sí quitó, como les he ido explicando, Él sí le quitó la vida a algunas personas y trajo maldición a muchos. Pero ya aprendimos en clases pasadas que eso nunca fue en realidad su naturaleza. Sabemos que esa nunca fue su intención, pero que siempre que le tocó hacer esto lo hizo por castigo. Fue un castigo por desobediencia, fue juicio por el pecado.
Él lo hizo en juicio por el pecado. Entonces, continuando, con el pasar de los años, el mundo se iba cada vez perdiendo más en sus pecados y por eso el Señor decide enviar su ley a través de Moisés para darse a conocer mejor. Como quien dice, bueno, aquí está mi ley para que me conozcan. ¿Quién soy yo? No me gusta que maten, no me gusta que mientan, no me gusta que miren con codicia, no me gusta que deseen los bienes ajenos. Yo soy un Dios que quiero que me amen sobre todas las cosas, que amen a su prójimo, que respeten a las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas. Yo soy un Dios que quiero que no roben, que confíen en mí, que yo les proveo, que no quiten la vida porque yo les di la vida. Eso era lo que el Señor estaba mostrando, dándose a conocer qué es lo que ese Dios soberano considera que es bueno y que es malo. Porque si no nos lo decía también, ¿cómo íbamos a saber cómo dirigirnos en la vida sin saber qué es lo que Él considera bueno y malo? Entonces Él presenta la ley y la manda por medio de Moisés. Y vemos por allá en Deuteronomio, eh, qué raro, ya me está diciendo que faltan 10 minutos. Me parece que acabamos de empezar. Bueno, en los libros, en Deuteronomio capítulos 27 y 28, vemos cómo el Señor está dando una lista de lo que son las maldiciones por desobediencia y las bendiciones que vienen por la obediencia. O sea, las bendiciones por escogerlo y aceptarlo y las maldiciones que vienen por rechazarlo o por no obedecer o practicar su ley, ¿cierto? Y ya más adelantico en el capítulo 30 de Deuteronomio, en los versículos 19 y 20, Él nos dice que nos da a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Es decir, en el dos capítulos anteriores les di un listado de qué es lo bueno y lo malo, de qué son las bendiciones y las maldiciones. Ahora les digo, les doy a conocer esto para que escojan. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Escojan pues, sigue diciendo el versículo, es como si Él nos dijera, por favor, les ruego, aquí se los puse, véanlo, léanlo claramente, escojan la vida y sigue diciendo así para que les vaya mejor y para que vivan ustedes y sus descendientes. No solamente nos bendeciría a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, el hecho de que nosotros escojamos bien. Ahí en esa parte, en Deuteronomio 30 que les acabo de decir, ¿qué está haciendo Dios? Si nos ponemos a ver detalladamente, Dios está allí dándonos un regalo. Él nos está dando, Él que fue el soberano, Él es el que puede mandar, el que puede diseñar la ley, el que puede poner las reglas del juego, el que puede decidir. Sin embargo, vemos a un Dios diciéndonos, por favor, casi que rogándonos, escojan la vida. Dice ahí, les digo pues, escojan la vida. En ese momento vemos a un Dios soberano, el que puede controlarlo todo, dándole a la humanidad libertad o independencia para decidir. Libre voluntad. Eso es lo que todos conocemos, que siempre escuchamos decir como libre albedrío. Allí en ese momento el Señor nos los otorgó. Pero entonces, ¿qué quiere decir han escuchado ustedes hablar, no se cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios? ¿Han escuchado decir eso? Si quieren pueden hablar, si me quieren decir si sí o si no. Yo les tengo una Sí, yo sí. Ya hemos escuchado. Dices, yo he escuchado Sí, sin acá que Dios ratito lo hemos sepa. escuchado. No se sin cae que la hoja del árbol sin que Dios lo sepa. yo lo había escuchado sin que sea la voluntad de Y que Dios. sea la voluntad de Dios, lo he escuchado yo. Ajá. ¿Y saben en qué capítulo está eso de la Biblia? Yo no me acuerdo nunca en qué cosa. No. ¿No? ¿No lo saben? Pues les cuento que cuando el Señor me puso este tema, yo empecé a estudiarlo y me dio esto y muchas otras cosas que abarcaremos otro día, pero no me cuadraba con esto. Yo decía, Señor, ¿yo cómo les voy a explicar esto? Si ese verso dice,
que no se cae una hoja de un árbol sin que sea tu voluntad, esa es tu soberanía, entonces no voy a poder explicar esto, pero yo no iba a la Biblia y yo era, ay Señor, cuando yo busque ese versículo que no sé dónde está, por favor, dame sabiduría y dame revelación de ese versículo para yo poderlo explicar porque no lo entiendo comparado con lo que ya di. ¿Y saben qué me encontré? La sorpresa más grande que me llevé. No es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso lo dijo y parece un chiste. Eso lo sacaron del libro Don Quijote de la Mancha y se lo dijo Sancho Panza a Don Quijote. ¿Cómo así, Liz? Y uno Ay, repite eso y sí, dice que como dice la Biblia, no se cae la hoja. muchachas, y les cuento que me senté, después de que yo me senté a digerir eso, yo toda la vida he creído que eso está, pero pues nunca ni desea que Yo lo haya leído, sino también. de esas cosas que uno lo escuchó y de ahí sí simplemente como lo escuchó como que lo asumió porque es hablando de Dios que tiene que estar allí. Pues resulta que en mi estudio me puse a investigar y no existe en la Biblia y encontré lo que les digo y me puse a hacer como memoria y hacer una cantidad de dichos y tenemos varios y cositas que se dicen y que o no son bíblicas o no, o aunque nosotros las digamos y sabemos que no sean, ni siquiera concuerdan con lo que dice la palabra de Dios, pero me dio mucha risa eso. Entonces, esa fue una sorpresa que yo me llevé. Entonces, ahí ya pues vendría la pregunta. Entonces, ¿controla Dios todas las cosas? ¿Sí o no? Entonces, ya yo tuve mi respuesta, porque yo esa era la única cosa que me limitaba supuestamente a entender de que Él no controla todas las cosas. Y eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Pero sí encontré en la Biblia un pasaje que lo podemos asociar con una similitud con lo que le dice Sancho Panza a Don Quijote en el libro. Entonces, esto está en Mateo 10:29 y dice así, muchachas, si se corta, pues no sé qué vamos a hacer, ahí veremos, ahí hablaremos. En Mateo 10:29 dice así, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Otras versiones dicen sin que Dios lo sepa. En el verso 30 que sigue dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Te lo dije, Gloria. Esto lo Ya le iba a decir podríamos todo eso de los interpretar. cabellos. Yo ya le iba a decir, lo que uno más lee en la Ajá. Biblia sí es los cabellos que dice el Señor, Sí. pero bueno. Esto lo podríamos interpretar, por eso se los traje, semejante a lo que leímos lo del árbol, ¿cierto? Que ese no estaba en la Biblia, este es muy similar. Pero entonces lo que quiere decir aquí es que no es que la voluntad sea de Dios sea que estos pajarillos caigan, ¿cierto? Lo que está este pasaje específicamente diciendo aquí es que como explicábamos arriba, cada cosa que Dios hizo en su creación, cada cosa que Él diseñó, lo diseñó detalladamente y le dio un valor. Y a pesar de que le dio un valor, digamos en este ejemplo bíblico, a estos pajarillos, dice allí que lo venden por nada. En la Biblia el equivalente de ese dinero que ellos tenían en esa época es como que estuviéramos diciendo hoy un centavo. O sea, no se les da ningún valor. Asimismo, cuando el Señor dice que Él sabe el número de cabellos de tu cabeza y de mi cabeza, Él está diciendo cuánto valor tenemos, que le puso un esmero aún a nuestro diseño de saber cuántos cabellos, eso es una exageración, pero saber hasta cuántos cabellos tenemos cuando nos hizo es que tenemos un valor altísimo. Y ahí en la Biblia, si nosotros seguimos leyendo eso en el verso 24, perdón, Él está diciendo que nosotros tenemos mucho más valor que esos pajarillos aún. O sea que no solamente que Él está aún mostrando el orden que le dio a su creación, Él le dio un valor a los pajarillos y Él cuando ellos caen, porque digamos murieron, Él lo está viendo pasar, Él está allí viendo que eso sucede. ¿Es su voluntad? No, no está diciendo que sea su voluntad, sino que Él lo ve. Um,
Dios está siempre presente, estará siempre por encima de todo. El verso 24 de lo que les estoy leyendo en Mateo dice que un siervo no está por encima de su Señor. Como les decía, hoy la humanidad quiere ponerse por encima. Por eso Dios estaba hablando ahí de un orden, los pajarillos, el humano que sabe aún los cabellos de cuántos tiene, y ahí habla de que nadie está por encima de su Señor. Él estaba diciendo todo esto porque los discípulos de Dios estaban siendo criticados y estaban siendo juzgados, y Jesús les empieza diciendo allí que no se preocupen, que hasta a él lo han insultado. Jesús dijo, si hasta a mí me dijeron que yo estaba echando espíritus por el demonio, y ahí está en la Biblia, la gente así le dijo a Jesús, este puede echar espíritus porque él está con el demonio. Entonces Jesús les empezó a decir esto de los pajarillos y les dijo, si le dan un valor así a las cosas, pero él les decía, no se preocupen, que para mí ustedes tienen un valor y ustedes valen más que aún que estos pajarillos. Entonces, con esto lo que lo que quiero decir, no es que sea la voluntad de Dios que la caída de estos pajarillos, sino que Él lo ve, que Él lo sabe, pero Él no está interviniendo, Él ve todas las cosas.